Hoy en día, ¿no? Se presenta un evangelio muy diferente, diga conmigo, muy diferente al que Jesucristo enseñó. Hoy se está presentando un evangelio de la superfe, un evangelio, ¿verdad?, de la prosperidad, que también Jesús habla de prosperidad y Jesús habla de fe. Pero lo que resulta es que se ha distorsionado, se ha cambiado, hermanos, la enseñanza de Jesucristo. Y Jesucristo dijo que aquellos que, ¿verdad?, que aquellos que han dejado de lado la piedra angular, dice que ha venido a ser la piedra principal. Entonces, muchas iglesias, ¿verdad?, y muchos falsos maestros se han apartado de lo que Jesucristo estipula aquí en su palabra. Se han alejado, podríamos decir, han cambiado de ruta y se han alejado de la verdadera enseñanza de Jesús. Porque uno se hace una pregunta en esta mañana y nos hacemos esta pregunta con este pasaje, que bajo esta pregunta, ¿cómo es posible que el Rey del cielo haya venido, ¿verdad?, de esa grandeza suprema, haya tomado forma humana, haya nacido en un pesebre, ha nacido en un lugar donde habían vacas, caballos, burros, ovejas, o sea, y más encima de todo eso, ¿verdad?, haberse arrodillado, escúchelo bien, arrodillado, a lavarle los pies a sus discípulos. Imagínense, se supone que más bien nosotros o ellos debieron honrarlo y lavarle los pies a Jesús. Pero más sin embargo, nuestro Señor omnipotente desciende del cielo, deja el cielo supremo, viene a la tierra y entonces comienza a dar unas enseñanzas contrarias, muy contrarias, ¿verdad?, al sentimiento humano. Porque normalmente el ser humano quiere que se le idolatre, el ser humano quiere que se le alabe, el ser humano a veces quiere que tal vez que se le aplauda, que se le reconozca. Porque esa es la tendencia humana. Y en muchos altares se proyecta lo mismo. Pero ¿cómo es posible que el Rey del cielo se haya arrodillado y haya tomado un balde, imagínate, lo haya llenado de agua y comenzó a lavarle los pies, ¿verdad?, a los discípulos? Entonces mucha gente dirá, ¿cómo es posible? ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Por qué Jesucristo tomó esa iniciativa de arrodillarse y lavarle los pies a los discípulos? Por eso que Pedro se sorprendió. Pedro le dijo, ¿verdad? Pedro estaba sorprendido. El versículo 6 dice que Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Imagínate, vayamos a la escena, ¿cómo sería, no? Que Pedro estaba asustado, que el Rey del cielo, el Dios omnipotente, ¿verdad?, que hacía muchísimos milagros, se arrodille y comience a lavarle los pies. Por eso que Pedro se asustó y dijo, Señor, ¿por qué tú me vienes a lavar los pies a mí? Se supone que yo prácticamente debería lavarte los pies a ti. ¿Se da cuenta entonces, hermano? Aquí, ¿verdad?, se deriva un tema que está en la hojita, que está ahí, dice, amar como Cristo amó, que es parte de nuestro discipulado, la lección número 7, son 12 lecciones. Aquellos que tal vez se les perdió alguna lección, yo les puedo enviar desde la primera hasta la 6 y también la 7. Entonces aquí habla, ¿verdad?, habla prácticamente de eso. O sea que dice aquí, mire, vamos a leer aquí un poco la introducción. Dice el objetivo del estudio, léalo ahí, ¿verdad?, que está basado en la palabra. Dice, el objetivo del estudio de esta noche es reflexionar sobre el servicio sacrificial que Cristo nos enseñó, comprendiendo cómo amar con entrega total y practicando este amor en nuestra vida cotidiana. Hay un pasaje que dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice más abajo,
en el amor sacrificial de Cristo. Dice, Cristo entregó su vida voluntariamente por nosotros, mostrando el grado más alto del amor y del servicio. Su sacrificio en la cruz, imagínate, no solo fue un acto de redención, sino una enseñanza de cómo debemos amar a los demás. O sea, aquí Jesucristo nos vino a enseñar, ¿verdad? Como la leyenda que dice de Mama Ocllo y Manco Cápac, ¿no? Que descendieron del cielo y le enseñaron a los incas a tejer, a coser allá. Hay una leyenda en el Cusco. Pues en este caso no ha sido una leyenda. En este caso ha sido verdad que Jesucristo desciende al cielo, desciende del cielo, toma forma humana y no solamente miles de cosas enseñó, pero una de ellas, ¿verdad?, le enseña a sus discípulos el camino que nosotros debemos seguir como cristianos, de amarnos, diga conmigo, amarnos los unos a los otros. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, si Cristo dijo que yo debo amar a mis enemigos y aún amar a los que no son mis enemigos, ¿por qué hay cristianos que no obedecen a ese mandamiento? Y más bien hay pleitos entre ellos, discordias, muchas veces no se quiere servir, no se quiere amar, hay falta de amor muchas veces entre familias, hay falta de amor entre hermanos, hay falta de amor entre primos, entre padres e hijos, entre una madre y los hijos. Hay una falta de amor tremenda. ¿Y por qué sucede esto? Aún mucha gente que usted le dice, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús, pero actúan con falta de amor entre hermanos. Podríamos decirle, en acciones anticristianas. Hermanos, en el nombre de Jesucristo, una señal, diga conmigo una señal. Una señal de que alguien es un cristiano es cuando tiene amor los unos a los otros. Es una señal que está ahí. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos ahora, ¿verdad? Vemos ahora, ¿no? Aún muchos predicadores que a veces los invitan a comer, de repente una comida humilde. No, muchos predicadores no quieren comer, que vienen muchas veces de lejos. En otras iglesias, no sé si usted ha notado, no quieren llegar ni a Chulucanas, no, solamente llegan a Lima, en avión, buenos hoteles, se regresan, o sea, y Jesucristo, ¿qué va a decirles un día? Nunca los conocí. Pero Señor, si hicimos milagros en tu nombre, Señor, si profetizamos en tu nombre, el Señor les dirá un día, nunca los conocí. ¿Y por qué? Nunca los conoció. ¿Por qué? Porque hay muchos que se llaman cristianos, pero al final no quieren amarse los unos a los otros. Jesucristo dijo, yo los he amado, yo les he servido, les he lavado los pies y les he dado un ejemplo para que como yo lo hice, ustedes también lo deben hacer. ¿Qué quiere decir entonces, hermano, que en esta noche, ¿verdad? ¿Por qué muchas veces no percibimos la bendición de Dios en nuestra vida? Porque todavía no hemos aprendido lo que es el amor, el amar como Cristo amó. El amar como Cristo amó. Pero pastor, lo que pasa es que esa persona no me quiere. No importa, ora por él. Pero esa persona, no sé, habló mal de mí. Tú habla bien de él, tú bendícelo. Bendice el que te maldice, dice la palabra. Entonces, hermanos, los cristianos necesitamos, ¿verdad?, enseñar con el ejemplo de Cristo. Jesucristo es nuestro modelo. Jesucristo es el camino a seguir. Jesucristo nos enseñó principios. Esto choca muchas veces con el orgullo humano. Esto choca con el orgullo natural del ser humano, porque el ser humano quiere honores. El ser humano quiere que se le reconozca, que se le aplauda muchas veces, ¿verdad? Pero jamás quieren ellos arrodillarse y lavarle los pies, que es un símbolo, ¿no? Lavarle los pies a los discípulos, que significa jamás ellos quieren servir. Siempre quieren que les sirvan, pero no quieren servir. En esta noche el Señor nos dice que debemos amar como Él amó. Debemos
amar y actuar como Él amó. Y esto, hermano, es un poco difícil para muchas personas, pero es una ordenanza de Dios. Por eso que este tema número 7 es muy interesante. Es muy interesante porque nos orienta, ¿no? Yo puse aquí una imagen, una imagen que usted puede ver, ¿no? Mire cómo estas dos que lloraron, ¿verdad? Eran mujeres judías cuando a Jesús ya lo habían entregado. Mire cómo ellas lloran y se abrazan, ¿no? Que es una imagen que uno puede meditar. Y se abrazan y se ponen en el pecho de Jesús. Porque ellas se acercan porque sabían que Jesús les brindaba muchísimo comprensión y mucho amor. Y nosotros necesitamos todos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos seguir ese camino, ¿verdad? Y si en esta noche tal vez dices, ¿verdad? Ahora uno reflexiona y dice, entonces lo que yo estoy haciendo está equivocado, ¿verdad? Porque si no tengo amor, entonces nada soy, dice el apóstol Pablo. El amor que dice es sufrido, el amor es benigno. ¿Qué más dice? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Eso está en 1 Corintios 13. No guarda rencor, no se alegra de la injusticia. El amor dice se goza en la verdad. Y después dice todo lo sufre, el amor todo lo soporta, ¿verdad? Dice que todo pasará, pero el amor de Dios siempre permanecerá. Quiere decir entonces, hermana, que hermano y hermana, en esta noche, Jesucristo quiere que nosotros podamos orar y podamos decirle, Señor, ayúdame a amar, ayúdame a tener amor por las personas, ayúdame a tener amor por mi familia, ¿verdad? Ayúdame a tener amor aún por las personas que tal vez no me aman. Y eso es, hermano, eso es avanzar, ¿verdad? En el crecimiento de la vida cristiana. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos, ¿verdad?, al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? No solamente el hermano en la fe. El prójimo son los seres humanos. Dice aquí, ¿verdad? Jesús lavó los pies de los discípulos. Jesús, siendo el maestro, tomó la posición de un siervo y lavó los pies de sus discípulos. Y Jesús nos enseña que el servicio sacrificial no busca reconocimiento, sino mostrar humildad y amor genuino. Aquí, ¿verdad? Nos hace una pregunta este estudio. Dice, ¿estamos dispuestos a servir a los demás? Y dice, sin esperar nada a cambio. Mira lo que nos pregunta el Señor. Porque normalmente, hermanos, uno quiere recibir, ¿sí o no? Uno quiere dar, pero recibir. Pero estamos dispuestos, dice, a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Y ahí está la parte que nos corresponde a nosotros. O sea, si queremos servir a alguien, ¿verdad? No esperemos. El Señor dice, no esperes que te lo devuelva, porque Dios lo va a devolver. Porque a veces la gente es un poco ingrata, ¿no? Hay hijos, por ejemplo, que son ingratos, que muchas madres le han dado estudios, muchas mamás le han dado de repente amor, cariño, y ahora son ingratos. Pero una madre es una madre. ¿Usted cree que una madre ve eso? No, porque dice, no, es mi hijo y yo oro para que un día cambie. Pero la madre, cuando da amor a sus hijos, no espera que sus hijos se lo paguen, porque es un amor de madre. Igual el Señor nos dice a nosotros los cristianos. ¿Cuántos somos cristianos en esta noche en el nombre de Jesús? A ver, levante su mano. Cuando ayudes, no esperes recibir. Tú ayuda nomás en el nombre de Dios. Si tú das, da. Si tú apoyas, apoya. No puedes decir, no, es que yo apoyé y no me apoyaron. No es que yo di y no me dieron. No podemos decir eso, porque somos cristianos, ¿verdad? Estamos dispuestos a dar sin esperar recibir, ¿verdad?
Igual damos aquí en la iglesia. Si usted quiere servir aquí en la iglesia, no puede decir, no es que la iglesia no me da, no es que la iglesia no me devuelve. O sea que, hermanos, si lo hacemos para Dios, lo vamos a hacer también para nuestra familia. Bendito el nombre del Señor. Si usted da algo aquí, no espere recibir de repente directamente de la iglesia, porque Dios se lo va a recompensar. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesucristo? Dele un aplauso a Jesucristo, que se lo merece. Una ofrenda para el Señor. Vamos a leer ahí Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, por muchos. Servir, mire, renunciando a nuestros derechos. Jesús renunció a su posición celestial para servirnos en la tierra. En Filipenses 2, 6, 8 habla que Él dejó su deidad, que usted lo puede leer en su casa y lo puede profundizar. Dejó su trono y vino a servirnos. El servicio sacrificial implica renunciar a nuestra comodidad, renunciar a nuestro tiempo muchas veces, renunciar a nuestros recursos. Imagínate, renunciar a nuestros recursos por el bienestar de otras personas. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante que usted lo conoce. ¿Cuánto conocemos la historia del buen samaritano? A ver, ¿cuánto conocemos la historia del buen samaritano? ¿Qué hizo el samaritano? Dice que el samaritano, hermana Teresita, vendó sus heridas. El samaritano dice que lo cargó al herido y lo llevó en su caballo. Y dice que lo llevó a un lugar, en un mesón, ¿verdad? Y le dijo, todo lo que él gaste, yo a mi regreso te lo voy a pagar. O sea, el buen samaritano estuvo dispuesto a sacar de lo que él tenía para apoyar al que no tenía, ¿verdad? Entonces ese es el camino a seguir y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos, ¿verdad? El samaritano sacrificó su tiempo, el samaritano sacrificó sus recursos, el samaritano sacrificó su esfuerzo para ayudar a una persona desconocida. Imagínate. El samaritano no lo conocía esa persona, no era su familia, no era nada de pariente con él, mas sin embargo, el samaritano estuvo dispuesto a sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. ¿Y usted cree que dónde está en este momento el samaritano? El samaritano está gozando de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un día tú y yo vamos a conocer al samaritano y el Señor un día en el cielo nos va a decir, mira, vengan para que conozcan al buen samaritano. Que Él está ahí caminando en los palacios celestiales en este momento. Por eso, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo, creo que la historia del samaritano nos ayuda a entender el camino que nosotros como Iglesia Rey de Reyes necesitamos seguir, hermano, trabajando en nuestra vida. Cuando des Iglesia Rey de Reyes, no esperes recibir. Hay que sacrificar muchas veces tiempo por amor a los demás. El Señor, imagínate, se arrodilló a lavar los pies de los discípulos sirviendo. El samaritano se agachó, levantó al herido y entonces, hermano, lo llevó para que fuera sanado, ¿verdad? Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras prioridades para servir a alguien en necesidad. Porque dar con generosidad sin esperar recompensas, podemos dar con generosidad sin esperar recompensas humanas. ¿Se da cuenta, hermano? En esta hermosa noche, el Señor nos dice, ¿verdad?, cómo nosotros, los que creemos en Él, nosotros debemos ser o debemos actuar. Entonces, que cesen las críticas, que cesen los pleitos entre hermanos, que terminen las diferencias, porque hermanos, nosotros hemos venido aquí porque queremos ser renovados en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Igual por las redes sociales, tal vez hay hermanos que están mirando por ahí, personas que dicen, no, pues yo me he peleado con mis hermanos, me he peleado con mi papá, me he peleado con mi cuñada, pero si somos cristianos, dígale a su hermana, somos cristianos. Dígale, no somos mundanos, no somos del mundo. Y si somos cristianos, ¿por qué actuamos anticristianamente? Por eso en esta noche
Hermano, necesitamos pedirle perdón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces nos peleamos y nosotros tenemos que reflexionar todo, porque aquí el modelo es Cristo. El Señor nos dice, hagan lo que yo he hecho para que seamos felices, para que la bendición pueda llegar. ¿Cuántos queremos que Dios nos bendiga, que Dios te ayude, que Dios te bendiga el negocio? Bendito el nombre del Señor. ¿A cuántos, mi hermano Roberto, le habrá brindado un plato de comida en su restaurante que tal vez no pudieron pagarle? Hasta los pastores de repente comieron ahí. Yo fui uno de ellos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Gracias a mi hermano Roberto por la bendición. Igual también mi hermano Wilmer, cuando hace su aguadito, pastor, véngase a comer un aguadito. Y no digo que los demás no me invitan, porque tampoco dicen, no, el pastor ya lo de repente dice porque no le he invitado. No es eso, sino que los que yo quiero decir en esta hermosa noche es que el Señor nos llama a la reflexión, hermano, que cuando demos no esperemos recibir. Cuando demos amor, demos amor. Cuando sirvamos, sírvele a la persona, sírvele a tus hijos, apóyalos en el nombre de Jesús, aun cuando los hijos son tal vez un poco ingratos, pero el Señor va a devolverte y va a bendecirte. Démosle un aplauso a Jesucristo, que el Señor se lo merece. El Señor te lo va a devolver. El Señor te va a pagar esa deuda. El Señor te va a pagar, te va a ayudar a pagar la luz, el agua. El Señor te va a proveer por esa deuda que tú tienes. Cuando el Señor mira que, hermano, que tú das, entonces te devuelve, te bendice, porque esas son las acciones de gracia. En el punto 3 dice, amar como Cristo amó. Dice, vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, versículo 2. Dice, y anden en el amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, amar con entrega total. El amor de Cristo fue un acto constante, ¿verdad? De entrega, de sacrificio. El verdadero servicio cristiano refleja el amor incondicional y desinteresado de Cristo, ¿verdad? El amor incondicional. Pablo dice aquí, y su vida entregada al servicio. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia, demostrando su disposición a servir en todo momento. Aquí nos habla de un ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que invirtió en las misiones, un hombre que invirtió en el evangelio, un hombre que se sacrificó por el evangelio. Y él tenía una frase muy importante que decía, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es una ganancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? ¿Verdad? Que el Señor nos llama a la iglesia Rey de Reyes a que podamos servir, a que nos amemos los unos a los otros, a que nos perdonemos. Y tal vez usted se ha sentido ofendido por algo, entonces necesitamos pedirnos perdón entre hermanos, entre padres a hijos, buscar la manera de cómo reconciliarnos, buscar la manera de cómo volver a esa amistad que se ha perdido. Porque a veces, hermano, no podemos caminar tranquilos si nosotros nos hemos peleado en la casa, si nos hemos discutido entre esposos, ¿verdad? Si tal vez nos hemos discutido dentro de la iglesia, no podemos vivir en paz. Y el Señor en esta mañana, hermano, nos dice que para que nosotros podamos recibir la bendición del cielo, ¿verdad? Porque hay una bendición que Dios te va a entregar, pero primero el Señor quiere ver nuestras acciones de amor y nuestras acciones de misericordia. Hermano, que nunca nos falte el amor del Señor. Diga conmigo que nunca me falte el amor de Dios. Ahora dígale a su hermano que nunca te falte el amor de Dios. ¿Cuántas veces, mi hermana Milagro Garavito habrá llevado sus refrescos para los niños sin esperar que ellos no se lo paguen? Igual mi hermana Petronila, ¿verdad? ¿Cuántas veces mi hermano Carlos y mi hermana Jennifer habrán de su bolsillo puesto en la misión de Batanes por amor a esos niños?
Y hermano, yo sé que Dios nos va a devolver y Dios nos va a recompensar. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo Jesús? Yo creo que aquí el Señor ha sido bien claro en este pasaje, ¿verdad? Y si volteamos a la parte final de la hoja, dice, el servicio, en la conclusión dice, el servicio sacrificial implica amar como Cristo amó, entregándonos completamente, renunciando a nosotros mismos y actuando con humildad. Que el Espíritu Santo te fortalezca para vivir en un amor sacrificial, demostrando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. ¿Verdad? Mucha gente cuando uno hace el bien dice, pero ¿para qué haces el bien? Pero si la gente es malagradecida. Yo he escuchado así. Cuando hemos llevado medicina, a veces hemos regalado medicina en el campo, en las campañas médicas. Familiares a veces dicen, pero ¿para qué tú vas a regalar allá si la gente es malagradecida? ¿Se da cuenta? O sea, como que le quieren quitar, hermano Roberto, la voluntad a uno de apoyar, ¿no? No sé a cuántos hemos escuchado esa frase siempre por ahí. Pero Cristo, ¿qué nos dice? Cristo nos dice que nosotros como cristianos, si amamos al Señor, si nos llamamos cristianos, si congregamos en una iglesia, si leemos la palabra, si oramos, si estamos con el Espíritu Santo todos los días, entonces nosotros no podemos servir esperando que la gente nos devuelva o esperando que ese familiar nos devuelva, sino que nosotros debemos amar como Cristo amó, servir como Cristo sirvió, apoyar como Cristo apoyó. Y de esa manera entonces, hermano, la bendición estará contigo. Cuando tú ores, el Señor te va a escuchar. Cuando tú le pidas, Dios te va a entregar. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo su ejemplo. Porque aquí lo más importante, hermano, lo más interesante, importante, es seguir el ejemplo de Cristo. ¿Verdad? Y en esta noche creo que hemos llegado para decirle al Señor, Señor, devuélveme el amor por ti y por mis hermanos. Porque a veces, hermano, el diablo se ha metido muchas veces en el corazón de las personas. Pero en esta noche vamos a reprender a Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo a veces se mete, como se metió en el corazón de Judas para traicionar al Señor, ¿verdad? Pero el Señor te dice que el amor de Dios es puro, que el amor de Dios es perfecto. Y que tú y yo necesitamos decirle, Señor, ayúdame a amar a los demás. Porque hermano, en esta sociedad se ve mucho desamor. Y hay una profecía que dice que en los últimos tiempos el amor se enfriará. Y ya está pasando ya. Ya está pasando en las redes sociales, la gente critica si uno le da a alguien, la gente habla mal si uno alimenta a alguien, la gente está en el TikTok comentando. Yo estoy orando para que Donald Trump bloquee también el TikTok aquí en Sudamérica. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya en Estados Unidos ya el TikTok ya fue bloqueado porque ahí se pelean en el TikTok, se ofenden y de todo hay ahí. Esperamos que un día también se cancele el TikTok y hayan programas más interesantes, más de bendición, porque en el TikTok hay de todo. Si uno apoya a alguien, está la gente hablando mal, que por qué lo apoyas, que por aquí, que por acá, que se hace el pobre, que se hace el enfermo, y siempre está la crítica. Pero el Señor no nos manda en esa actitud. El Señor nos dice en esta noche, nos dice que nosotros debemos ser como el buen samaritano. Y el buen samaritano dice que sirvió sin esperar nada a cambio. Dice que el buen samaritano lo vio allí, vendó sus heridas y dice que lo llevó e invirtió en él sin esperar nada a cambio, porque el samaritano entendió lo que es el amor de Dios. Y no era judío, era un samaritano despreciado por los judíos. Por eso en esta mañana te invito a ponerte de pie. Y te invito a ponerte de pie para poder orar juntos.